Hola, todos tenemos nuestros demonios internos, absolutamente todos. Esos diablillos que nos hablan ahí bien cerquita del oído y que nos empujan a hacer cosas insensatas, sin escrúpulos. Cosas que luego uno dice, ¿en qué andaba pensando yo? ¿Por qué terminé haciendo eso? De eso vamos a platicar, acerca de los demonios internos. Acompáñame. Espero que se encuentren súper bien, con una energía súper positiva, unos pensamientos positivos, unas emociones equilibradas, tratando de estar lo mejor que se pueda cada día, independientemente de las circunstancias, vivir con plenitud cada día, que es un regalo. Yo soy Cristina, me da mucho gusto estar aquí en esta comunidad, compartiendo, creciendo con todos ustedes. Gracias por todos sus mensajes. Me pueden encontrar en el Instagram, donde si me mandan la solicitud, con muchísimo gusto voy a aceptar para tener todavía esa comunicación más cercana, más personalizada. Estoy muy feliz que estemos todos aquí. Hoy vamos a platicar acerca de nuestros demonios internos. Todos los tenemos, absolutamente todos, pero se puede cambiar, se puede modificar, se pueden vencer estos demonios internos, claro que sí. Y lo repito, esos demonios internos son esas vocecitas malvadas, maléficas, que nos empujan hacer cosas que luego nos meten en problemas, o cosas indebidas, o cosas insensatas, cosas sin escrúpulos, que luego dice uno, híjole, andaba yo por autopista, agarré brecha, y bueno, ¿qué andaba haciendo yo por allá cuando debí de haberme ido derechito, verdad? Pero así pasa, así actúa el demonio. Todos lo tenemos, todos tenemos luz, todos tenemos sombra. Hay que aprender a conocer nuestra luz y nuestra sombra, y no está mal. Todos estamos formados de esta dualidad. Lo importante es hacernos conscientes, reconocerlo para ir mejorando y autoconocernos y ver por qué somos como somos. Estos demonios internos tienen su origen en carencias, y la carencia son miedos. Entonces tenemos que reconocer nuestras carencias, nuestros miedos, para poder enfrentar a estos demonios internos, que únicamente nos llevan a hacer cosas que son desgastes de energía y que son innecesarios. Cada quien carga sus niveles de autodestrucción y cada quien trata de manejarlos como puede. ¿Por qué aparecen estos demonios? Lo repito, son carencias, porque no nos sentimos suficientes. Cuando somos suficientes, pues esas carencias se van eliminando. Entonces tenemos que aprender a vernos como suficientes. El yo soy suficiente. De verdad, hay que repetirlo todos los días. Una carencia puede ser el sentirnos solos, puede ser, ay, es que nadie me comprende, es que en ese momento yo perdí la cabeza, me drogué y disparé. ¿Pero por qué perdiste la cabeza? ¿Por qué te drogaste? ¿Por qué disparaste? Por esos demonios internos, por esas emociones negativas no sanadas. Cuando enfrentamos a nuestros demonios internos, sanamos nuestros miedos, sanamos esas emociones negativas. En resumen, los demonios internos son emociones negativas, y lo negativo tiene su origen en esos miedos, que son carencias. ¿Cómo acabar con estos demonios internos? Pues son miedos que tenemos que vencer, son aspectos de la vida que tenemos que afrontar, dominar, con la ayuda de la sabiduría que poseemos en nosotros. Todo esto se puede cambiar siempre y cuando trabajemos cada día en nosotros mismos, que aprendamos de emociones, que aprendamos de pensamientos, que aprendamos el por qué hice esto. Vamos a recordar que los sentimientos del miedo son los más feos, como el enojo, la envidia, la culpabilidad, el resentimiento, el remordimiento, el rencor, la furia. Todo esto que viene del miedo generalmente no lleva a nada bueno. A veces alguien se quiere pasar de listo con nosotros, o se pasó de listo con nosotros, y queda ese sentimiento
así. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad, ese demonio interno ataca y te dice, ahora es tu turno, la venganza, vamos a poner en su lugar a esa persona. Y digo, bueno, si es para defendernos, siempre y cuando sea algo bien hecho y limpio y sin dañar. Es decir, tal vez esa persona te robó dinero y tú mediante un pleito legal lo descubres y haces que te pague, pues está bien, se vale. Pero no podemos ir disparando pistolas por la vida porque alguien nos vio feo, porque alguien nos robó dinero. Todas estas personas que actúan mal, generalmente la vida se los cobra, porque así funciona. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sanar a esos demonios internos. Porque si nosotros hacemos una acción negativa, dejándonos llevar por estos demonios internos, estamos generando una energía negativa basada en el odio, en las carencias, y eso va a regresar a nosotros. Nuestros demonios internos son personales. Nuestros demonios internos están relacionados con nuestra historia, con nuestros puntos vulnerables. Estos demonios te alejan de los objetivos, de los recursos, porque todo eso que te aleja del buen camino tiene que ver con el miedo. Y lo que nos ayuda a crecer es el amor. Aunque suene muy trillado, aunque suene cursi, es una realidad. Esas personas que van en su vida actuando con el miedo, dañando personas, cobrando venganzas o actuando mal para obtener algo, a esas personas les va mal. Porque actúan tan mal, llevan una vida tan desordenada que no es necesario que uno les haga nada, ¿eh? La vida los pone en su lugar. Los demonios generalmente tienen que ver con el pasado, que es el recordar cosas tormentosas, feas, que nos hicieron sentir mal, o tienen que ver con el futuro, cosas que imaginamos, que quién sabe si vayan a pasar. La mayoría de los pensamientos generalmente no se cumplen, no se realizan. Entonces no des por hecho algo que tú te estás imaginando o pensando, porque generalmente no va a pasar. Así lo dicen las estadísticas, los estudios psiquiátricos, psicológicos, neurológicos. Lo que mayormente pensamos no se realiza. Entonces hay que liberarnos de esos demonios internos que únicamente obstaculizan y limitan y nos pueden meter en problemas. La mayor parte de lo que imaginamos no existe, no ocurre, solamente pasa en la mente. El miedo paraliza. ¿Por qué las personas llegan a drogarse? Por sus carencias internas, por sus miedos internos. Una persona se droga cuando ya está llena de dolor, llena de mucho estrés, se perdió en sí misma, ya no reconoce su valor, ya no se siente suficiente, perdió sus fortalezas, dejó que lo externo lo dañara, y para mitigar ese dolor, las personas llegan a drogarse. Es una forma de evadir. Entonces tenemos que agarrar el toro por los cuernos y hacer frente a esos demonios internos, afrontar la realidad. Esto nos va a liberar. Y somos fuertes, y sí se puede. Somos valiosos, somos suficientes. Tenemos que aprender de esos demonios internos. Los demonios internos generalmente nos dan fortaleza. Cuando ya los reconocemos, los enfrentamos y aprendemos y sacamos lo positivo. Para esto tenemos que reconocer lo que está sucediendo. Tenemos que aprender a aceptar esas emociones negativas. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me cae gorda esa persona? ¿Por qué no tolero a esta persona? ¿Por qué? Y ya cuando aceptamos viene la sanación, porque vamos a aprender a seleccionar y hacer a un lado los sentimientos para poderlos sanar y cambiarlos, porque siempre las cosas se pueden cambiar. Tenemos el poder de cambiar las emociones, tenemos el poder de cambiar los pensamientos. Hay que aprender a responder en vez de reaccionar. Cuando reconocemos y nos hacemos conscientes de lo que sentimos, de esas emociones, podemos cambiar. Y cambiando logramos el equilibrio.
Tenemos que detectar a esos demonios internos porque nos mandan señales. Y cuando aparece esa emoción negativa, esa vocecilla que te dice tal vez, híjole, ponle el pie a esa persona para que se tropiece. Un ejemplo simple. A ver, ¿por qué le vas a poner el pie a esa persona para que se tropiece? ¿Qué te hizo en el pasado? ¿Realmente vas a ganar algo haciendo eso? Va a pasar de un simple momento, de una risa, pero yo te aseguro que no. Tenemos que sanar esa emoción negativa que tal vez nos dejó una huella en el pasado para poder cambiar. Yo les voy a platicar algo muy personal. Por ejemplo, estos familiares que en el pasado, que me hicieron bullying, que hubo diferencias fuertes. Realmente yo opté simplemente por hacerlos a un lado, pero literal, olvidarme totalmente de qué hacen, qué no hacen. Yo no sé nada, yo ignoro, pero eso fue hace muchísimos años. En realidad, yo puedo perdonar ciertas cosas, pero jamás voy a olvidar. Y aún yo pudiendo dañar, no lo voy a hacer porque sería alimentar el odio. Y la verdad no acabaría, porque una acción negativa me llevaría a otra acción negativa y a otra acción negativa. Entonces es mejor ignorar, y al principio sí cuesta trabajo, pero con el tiempo de verdad se te llega a olvidar. Llegas así como que a... Simplemente ya no está en tu mente, ya no está en tu vida, ya no está en tu entorno, entonces ya deja de afectarte. Pero si empezamos con cosas negativas, porque me hizo, le voy a hacer, nunca acabamos, ¿eh? Nunca se acaba. Y tenemos que sanar esa emoción de raíz, porque si no la sanamos, te juro, de verdad, que esa persona se puede morir. Y si tú no sanas esa emoción negativa, esa persona puede no estar, se puede morir, y tú vas a seguir sintiendo todo eso negativo, aunque a la persona le vaya como le vaya. Entonces el rollo ya no es con esas personas, es con uno. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, y las emociones y los pensamientos se pueden cambiar, y es lo mejor para mantener el equilibrio. Tenemos que tener un sentido de la realidad. Cuando perdemos el sentido de la realidad, aparecen los demonios internos. Entonces nos tenemos que ubicar en la realidad y preguntarnos qué es lo peor que puede pasar en esta situación. A veces esos demonios internos nos llevan a pensar tantas cosas raras que no van a pasar, que únicamente nos atormentan y no nos dejan vivir con plenitud el presente. Entonces tenemos que aprender a ver, mi realidad es esta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tenemos que ver las probabilidades de que pase. En algún momento en mi vida, a mí me daba miedo subirme a los aviones después de que tuve un ataque de pánico en un avión. Y tardé 2 años en volverme a subir a un avión hasta que ya me convencí a ver qué probabilidades hay de que me vuelva a pasar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todo aquello que pensamos, la mayor parte no pasa. Hay que enfrentar al demonio. ¿Cómo? Aceptando y trabajando nuestros traumas del pasado. Reconociendo los peligros del presente si es que los hay. La mayor parte de las veces no los hay. Tenemos que ir a terapia si lo necesitamos. La terapia es sanación, pero hay que buscar personas profesionales, éticas, y que nos hablen con objetividad. Y es bonito estar en terapia. Es hacernos responsables de la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, en mi caso, yo que tuve ansiedad y una depresión, si yo no me hubiera hecho responsable, tal vez yo nunca hubiera ido a terapia, y quién sabe, a lo mejor estaría en el hoyo. Hubiese ignorado todo lo que ahora sé. Toda esta información que comparto y todo esto de lo que platicamos aquí, pues no estaría en mi mente, no estaría en mi cerebro,
ignoraría todas estas técnicas, todas estas herramientas y estaría tal vez sumergida en una situación súper negativa. Tenemos que reconocer lo que está pasando, aceptarlo y tomar cartas en el asunto para resolverlo. Se movió la cámara, perdón. Tenemos que volver a la realidad. Lo repito, el demonio interno viene del miedo o alguna emoción negativa, rabia, ira, celos, remordimiento, culpa, odio. Tenemos que encontrar la forma de volver a la realidad para encontrar nuestra paz, que es súper importante. El pasado ya fue, el futuro no sabemos qué va a pasar, es el ahora, lo que estamos viviendo. Entonces tenemos que vivir lo de hoy con gratitud, siempre agradeciendo, y no permitamos que el pasado dañe este presente. Tenemos que aprender de lo que pasó, tenemos que sanar, tenemos que mejorar, y lo repito, no permitamos que el pasado afecte nuestro presente. Y vivir cada día con plenitud, con gratitud, agradeciendo todo, el traer ropa, el poder bañarnos con agua, y porque en muchos lugares ni siquiera hay agua. Hay gente que vive de una manera muy precaria. El tener alimentos, el poder ir a un supermercado, el tener en qué moverme, el tener salud. Este cuerpo es nuestra casa, nuestro templo, entonces hay que valorar nuestra salud y cuidarla cada día y vivir plenamente con armonía. Vamos a liberarnos de nuestros demonios internos, que son carencias, que vienen del no sentirnos suficientes, que vienen del miedo, para poder vivir todavía con más fluidez, con más ligereza y con más honestidad. Tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos y con los demás y evitar dañarnos a nosotros para no andar dañando a los demás. Pero para eso tenemos que ser muy conscientes, muy reales en todo. Estar muy al pendiente de nuestra mente, de esas emociones, y sanar todo eso de la niñez, todo eso del pasado, porque esos traumas de la niñez son las carencias que tal vez hoy no me hacen sentir pleno, suficiente, en armonía. Me da muchísimo gusto estar aquí platicando con ustedes. Les mando muchos besos, que estén súper bien. Amor para su vida, luz para su camino de alma y mucha paz. Y que esa paz salga a todo el entorno, al planeta Tierra, al universo. Hasta la próxima.